¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Debates en Libertad, aquí en Libertad Digital Televisión. Galileo fue un enemigo de la ciencia, ya no, pero fue un enemigo de la ciencia por negar la corriente científica, entre comillas, que entonces imperaba, que era el geocentrismo, es decir, que la Tierra era el centro de todo y en torno a ella giraba el resto. Él defendía, mediante la observación y mediante el razonamiento, el heliocentrismo, es decir, que era lo demás, por lo menos nuestro sistema, lo que giraba alrededor del Sol, es decir, que la Tierra se movía. No se lo dijo ningún primo suyo, pero seguramente él se lo dijo a mucha gente, incluido a su primo, porque quería que se supiera. Y le costó caro, porque la ciencia imperante, la ciencia oficial imperante, le amenazó con alguna torturilla que otra, y por supuesto con el fuego abrasador de la Inquisición que se había llevado por delante algunos compañeros suyos que también discutían. Parece mentira, pero varios siglos después, aunque la Iglesia moderna lo perdonó, le homenajeó, le rehabilitó, etcétera, siglos después, a día de hoy, dudar de la corriente científica, insisto, entre comillas, imperante, vuelve a ser delito. El diario El País, que ya saben que antes era el diario Independiente de la Mañana y ahora es el Periódico Global, da nombres propios. Entonces, ahora resulta que Jorge Alcalde, Gabriel Calzada y Libertad Digital son enemigos de la ciencia, son negacionistas. Ya no es el heliocentrismo ni el geocentrismo lo que se lleva, ahora es el, permítanme, gorecentrismo. Todo lo que gira en torno a Al Gore y al cambio climático o calentamiento, en fin, el apocalipsis medioambiental. Dudar de ello parece que no es científico. Nosotros queremos demostrar lo contrario. No queremos llegar a abjurar como tuvo que hacer Galileo, porque pragmático era como él solo, y cuando llegó al Tribunal de la Santa Inquisición, pues directamente se acogió a la fórmula que había para abjurar, la leyó, y entonces se dice, aunque científicamente no está probado, que fue cuando pronunció entre dientes ese epur si mueve, y sin embargo se mueve, y los siglos me darán la razón. Aquí no vamos a tener que abjurar, esperemos tampoco, que tampoco nos quemen como intentaron hacer con él, porque lo harían tratando de desprender muchísimo CO2 para encima culparnos más todavía. Pero sin que sirva de precedente esta vez, también les voy a leer cómo recoge la Real Academia Española de la Lengua el término ciencia, porque parece que está en debate, ¿no? Y digo sin que sirva de precedente porque no siempre es útil. Ciencia, conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Como no me convenció, seguí un poquito para abajo y encontré ciencia infusa. Conocimiento recibido directamente de Dios. Bueno, tampoco me convence. Y la segunda acepción de ciencia infusa era saber no adquirido mediante el estudio. Esta me cuadra un poco más con las cosas que están pasando. Hoy tampoco vamos a decir que es una misa negra o algo similar, pero sí que tengo a dos herejes. Son herejes oficiales, por lo menos para el diario El País, y más con sus libros recientes que están en el mercado y que son motivo también de este debate. Les conocen perfectamente a ellos y tengo a dos científicos que nos van a ayudar a que a ustedes les lleguen las verdades y las mentiras sobre el cambio climático. Don Jorge Alcalde, yo no le puedo presentar más que como que es director de QO y de un programa estupendo que se llama Vive la Ciencia, no la herejía ni estas cosas. Supongo que usted esa definición de la RAE la conocía y nos está haciendo con ese programa vivir bastante bien la ciencia, acercarla al común de los mortales, y en el caso del cambio climático, pues supongo que está teniendo usted muchísimo trabajo después de ese libro. Mucho trabajo, buenas noches y muchas gracias por lo de programa estupendo. Tengo de dónde aprender. Es estupendo, el programa, eso no lo podemos dudar nadie. A mí me hacía ilusión ser hereje, fíjese, sí. me hacía ilusión. Y sin embargo, después de la publicación del libro y de la reacción que hemos podido ver modestamente en esta semana y media que lleva en el mercado, me temo que empiezo a ser menos hereje. Y es bueno, o sea que al final, bueno, no voy a decir que por culpa de este libro, ni mucho menos, no soy tan petulante, pero por culpa quizá en parte de esta corriente de opinión que este libro recoge, hay cada vez más científicos, cada vez más expertos, cada vez más políticos y cada vez más economistas que vienen a uno a decirle, oye, pues yo pienso como tú, yo pienso como usted. Y además, los debates que recientemente en el diario El Mundo se estableció un debate en red de estos que hacen en ese periódico, el 45% de los votantes consideraban
que no era una prioridad para la humanidad la lucha contra el cambio climático. Bueno, estamos hablando de 45%. Empiezan a apurar. Somos herejes, pero de aquella manera. De aquella manera. Bueno, yo te seguiré llamando Jorge Alcalde, aunque algunos ya empiecen con hereje. Alcalde, no, Jorge Alcalde, que además explicas muy bien la ciencia. Gabriel Calzada, a quien también conocen ILEN, otro de los herejes ya encima subvencionado por las grandes multinacionales. O sea, ya es el colmo de los colmos. Está usted vendido, perdónenme las ironías, que dice don Federico que en la radio no funciona. Bueno, en la televisión por lo menos se nos ve la cara, nos estamos riendo. Bueno, presidente del Instituto Juan de Mariana, que es algo así como lo peor de lo peor en cuanto a la ciencia, el negacionismo más absoluto. Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Sí, acabo de aterrizar en helicóptero después de desplazarme en mi jet privado desde la sede del instituto hasta los alrededores. No, y lo que nos ha costado pagarle a usted para que venga aquí, porque claro, son del orden de por encima de los 200.000 euros también. Sí, bueno, yo trato de cobrar al menos la mitad, entre la mitad y 3/4 parte de lo que cobra Al Gore. Y ahí estoy, en los 200.000 euros. Es usted profesor de economía también y autor de la edición española de esa guía políticamente incorrecta del cambio climático y del ecologismo, que también sirve de divulgación para saber cuál es, por lo menos, qué hay de verdad y qué hay de mentira en esta corriente imperante en la ciencia. Sí, bueno, al menos al cargo de la edición del libro de Christopher Holmes. Intentaremos que nos arroje un poco de luz. Está con nosotros esta noche también Antonio María de la Cruz, profesor de Meteorología y Climatología del CEU, que pertenece a la carrera de Ciencias Ambientales. Es usted doctor en físicas y también supongo que, no sé si los alumnos o no, claro, ya hay una carrera que se llama Ciencias Medioambientales o Ciencias Ambientales. Quiero decir que desconocimiento no hay. Otra cosa es cómo se den las clases y qué se digan las clases. Yo no sé si Al Gore tiene pensado pasar por el CEU, pero supongo que el cambio climático está siendo asunto de actualidad entre los alumnos. Sí, es asunto de actualidad entre los alumnos, y si pasa Al Gore por mis clases, desde luego dirá cosas muy distintas a las que digo yo, me parece. Sí, buenas noches, antes que nada, y efectivamente lo que hay que hacer, está claro, es que la gente por lo menos tenga elementos de juicio para tomar impresiones propias. Por desgracia, la sociedad muchísimas veces se fía demasiado de lo que dicen otras gentes que, bueno, se autoproclaman científicos, pero muchas veces sin esgrimir ni datos ni teorías científicas. Entonces hay que intentar efectivamente, basándose en los datos, en las observaciones, llegar a conclusiones científicas, y desde luego ya vamos a ver hoy. Bien, supongo pues que tenemos tiempo para ello esta noche. Y nos acompaña también María Eugenia Pérez González, profesora de Geografía Física de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Geografía Física, y a la que le digo, bueno, tiene usted también estudios en el Departamento de Análisis Geográfico Regional y de Geografía Física de la Complutense, un informe, si no me equivoco, me corrige por favor, crítica al cambio climático a partir de la evolución de la temperatura en el Atlántico Norte, y que antes de entrar en el estudio también me comentaba algunos datos sobre la Antártida que los sacaremos aquí porque son datos, es ciencia, es fruto de la observación y del razonamiento, como dice la Real Academia de la Lengua. ¿Hay preocupación y se puede hacer algo por dar datos reales, datos científicos? Hola, buenas noches. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos y ver también distintos puntos de opinión. La ventaja de muchas veces los que trabajamos en la universidad es que cogemos un tema que creemos que es de interés y trabajamos con los datos, por lo menos en el departamento, el grupo de trabajo que estamos en climatología, vamos directamente a los datos y no tenemos una idea ni un interés preconcebido, simplemente explicamos los resultados que nos dan, aunque no siempre vayan acorde con las tendencias que en principio están de moda, ¿no? Yo creo que eso es la ciencia, realmente analizar un tema con seriedad y exponer los resultados, gusten o no nos gusten, ¿no? Entre las citas que había comentado antes, sí, de Galileo, también Aristóteles pasó una noche en la cárcel por decir que la lluvia procedía de las nubes y no de los dioses, ¿no? Con lo cual hay muchos precedentes históricos de muchos genios que luego pasan a la historia y no se les reconoce hasta siglos atrás. Cómo nos contempla el futuro. De momento ustedes dos todavía no eran herejes. Vamos a ver qué es lo que pasa.
si se ve este programa. Pues Mariano Alonso nos prepara, como es de costumbre, un recorrido por estos viajes que hace el ex vicepresidente Al Gore, y que ha estado por España, y que en Cataluña hablaba en catalán, que en Sevilla le ha faltado bailar sevillanas, y que llega con sus jets privados, con sus coches y con sus humos. En fin, esto es lo que puede sugerir un debate estando Al Gore por delante. No nos vamos a cebar en él, vamos a hablar de cambio climático. Vamos a escuchar a Mariano Alonso. La existencia de un cambio climático provocado por la mano del hombre a través de las emisiones de CO2 está lejos de ser una evidencia científica, algo que no impide la profusión de apocalípticas advertencias desde muy distintos sectores sobre la materia. Advertencias que claman por el ahorro energético y por el protocolo de Kioto. De entre los predicadores del llamado calentamiento global, destaca con luz propia el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que con su película Una verdad incómoda está dando la vuelta al mundo. En su reciente gira por España no escatimó en gastos. El jet privado que le trasladó de una ciudad a otra emitió 20 toneladas de CO2 en solo una semana. Y es que el que fuera número 2 de Bill Clinton en la Casa Blanca no es precisamente un modelo de austeridad en lo que a gasto energético se refiere. Así lo atestiguan los elevados gastos de su mansión particular y el elevado grado contaminante de sus minas de zinc. Tampoco ha escatimado en gastos el gobierno de España a la hora de contribuir al inmenso negocio de Al Gore. Tras la entrevista que mantuvo con el ex vicepresidente norteamericano en la Moncloa en febrero, José Luis Rodríguez Zapatero manifestó su intención de que los escolares españoles pudieran ver en horario lectivo el documental, un deseo que se ha concretado en la compra con dinero público de 30.000 copias de la cinta por un coste total de 580.000 euros, un precio 7 euros más caro que el de las tiendas. Todo para que los escolares de nuestro país vean un documental tildado de sesgado y alarmista por un juez británico que señaló hasta 9 errores de importancia en la película, entre ellos la afirmación de que el nivel del mar podría aumentar en 6 metros o que la corriente del Golfo podría desaparecer, posturas que ni siquiera el Grupo Internacional sobre el Cambio Climático se atreve a sostener. Pero para algunos, cualquier muestra de escepticismo ante los discursos apocalípticos como el de Al Gore es una prueba de ser nada menos que enemigo de la ciencia. Así se explica el revuelo causado por las palabras de Mariano Rajoy, en las que intentaba aplacar las exageraciones sobre el tema. El mismo Mariano Rajoy, que firmó el protocolo de Kioto cuando pertenecía al gobierno de José María Aznar y cuyo coordinador de campaña electoral, Juan Costa, se ha referido en numerosas ocasiones al cambio climático como uno de los desafíos más importantes del mundo actual. Con motivo de esa polémica, el diario El País publicó un artículo titulado La ciencia aún tiene enemigos, en el que acusaba al presidente del PP de haberse sumado a las tesis negacionistas, un término empleado de manera poco inocente y que alude a quienes niegan la existencia del Holocausto. El artículo arremete también contra el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, y contra Libertad Digital. Citando reiteradamente a Greenpeace como fuente de autoridad, El País asegura que quienes hablan en contra de la teoría antropocéntrica del cambio climático pertenecen a un lobby antiecologista que está financiado por las grandes petroleras. Bueno, a lo largo del debate iremos poniendo varios ejemplos concretos que se pueden elegir esos, se pueden elegir otros para analizar si de verdad hay cambio climático, si hay calentamiento y si es fruto del hombre o no, si es antropogénico o no. A mí me gustaría primero empezar con Jorge, según la cadena SER, y no la cito ya por nada, sino porque es que lo dijo, que ahora el universo científico en torno al cambio climático antropogénico es único, que es uniforme, que antes no lo era, que ahora es unánime. Bueno, depende de lo que considere pues, la cadena SER por ciencia, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de tener contacto con centenares de trabajos científicos para la investigación del libro que demuestran que al menos existe un grado muy grande de incertidumbre al respecto. Yo creo que en lo que sí hay casi unanimidad entre los científicos, incluso los que firman los informes del panel intergubernamental contra el cambio climático, es en el grado de incertidumbre. El grado de incertidumbre puede ser mayor o menor, puede ir desde lo que los propios expertos llaman very likely o very unlikely, puede ir entre un 30% o un 90%, pero la incertidumbre existe. Y decir que esa incertidumbre no existe es negar la evidencia. Los científicos, en el fondo, lo único que hacen, como antes decía doña María Eugenia, es observar los datos, interpretar lo que la naturaleza nos dice a través de las mediciones más fiables posibles
y ahí se detiene su trabajo. No creo que tengan que buscar consensos ni negociar postulados. Imaginemos que hubiesen tenido que negociar postulados en torno a la esferidad de la Tierra. Bueno, al final habríamos llegado a la conclusión de que media Tierra es redonda y media cuadrada para llegar a un consenso, ¿no?, entre los que decían cosa y los que decían otra. Yo creo que el consenso, la negociación, es cosa que se escapa un poco de la esfera de la observación científica, y los datos puros y duros de momento están demostrando que hay una gran incertidumbre. María Eugenia, ¿querías decir algo? Sí, quería comentar, si hubiera una unanimidad científica como nos quieren vender, el grupo de trabajo científico del IPC del 2007 hubiera salido ya. Y de hecho se ha emitido primero la parte de grupo 2 y grupo 3, que está destinado a políticos y economistas. Y se ha demorado hasta noviembre, que estará a las puertas allá al caer ese informe científico que se supone que es la base para tomar las medidas posteriores. Lo que pasa que siempre la hipótesis o la teoría de el por si acaso, hay que tomar una serie de medidas económicas y políticas en base de, o en el fondo, si es verdad o mentira el cambio climático, pero todavía no ha salido el último informe científico. Porque que aquí se está pendiente. lo que se lleva es que hay cambio climático y que es por culpa del hombre. Si hay algún científico que dice, hombre, cambio climático puede haber porque la Tierra es una cosa viva y que ya hemos visto eras diferentes, glaciares, etcétera. Pero si hay cambio climático tiene que ser fruto de la maldad del último eslabón, del eslabón más importante. Cambio climático hay, siempre lo ha habido. Y calentamiento también, quiero decir, yo creo que los científicos más o menos están de acuerdo en que, y eso es de las pocas cosas en las que hay un cierto consenso, en que en los últimos 100 años ha habido un cierto calentamiento, en torno a 0,6, 0,7 grados centígrados. No los grados de los que se habla normalmente, sino eso, algo más de medio grado centígrado. Pero ahí se acaba el consenso. A partir de ahí, el por qué de ese calentamiento, y si vas a continuar, pues es algo donde desde luego hay cualquier cosa menos consenso. De hecho, la última gran encuesta que se ha hecho a climatólogos, no a científicos como se suele decir, porque a veces se dice pues una gran encuesta y resulta que te encuentras con que han preguntado hasta al lechero que pasa por tu casa. La última gran encuesta fue una encuesta a 530 científicos de 27 países, y el resultado del 1 al 7 entre científicos, uno siendo científicos que creen que es responsabilidad principal de la actividad humana, y 7 siendo la respuesta que equivale a que el hombre no influye prácticamente en nada, pues la respuesta de estos 530 científicos climatólogos, era de 3,6, con lo cual vemos que hay cualquier cosa menos consenso en torno a este... Don Antonio, ¿cómo ve usted esa pretendida unanimidad? Pues incluso la cuantía del calentamiento es muy discutible. Esos 0,5, 0,6 grados de los que se suele hablar están basados normalmente en medidas hechas en estaciones meteorológicas que han sido absorbidas por las ciudades. Es decir, que están sufriendo el efecto urbano, que se llama. Las medidas hechas desde satélite prácticamente todas indican que la temperatura no ha subido, o que incluso ha podido bajar un poco en los últimos 30 años. Incluso ha podido bajar un poco, pero, una décima, 2 décimas. Y ustedes que están más, nos queda poquito tiempo para ir a publicidad, pero ustedes que están más en contacto con la comunidad científica, ¿cómo es que no hay una rebelión? Pues no lo sé, lo intentamos. No, bueno, porque quizás se oyen más unas voces que otras, y hay voces a favor que tienen una difusión porque se vende más y otras que se venden menos, ¿no? Realmente cuando se dice que hay ese incremento de 0,5, 0,7 es el incremento que se le establece para el siglo XX, pero datos de estaciones meteorológicas hay en Europa desde el siglo XVIII, pero a la hora de hacer un análisis global y ver si la Tierra globalmente se está calentando, para tener un poquito más de información, resulta que nos vamos a finales del siglo XIX. Entonces estamos perdiendo una información de otro siglo y pico que realmente nos dice mucho de los datos que estamos teniendo ahora. Quizá lo más importante es que se están evaluando un incremento térmico que se ha dado en la década 80-90 como si fuera único y fuera irreversible. Y la historia de los datos y las temperaturas demuestran que ni es único, se ha producido durante más tiempo seguido y en muchísimos momentos, y hasta ahora ha sido reversible. Entonces creo que no hay una base científica para asegurar con la mano encima de la mesa que ahora estamos en un punto de irreversibilidad.
Bueno, de momento la temperatura óptima la ha adquirido este debate y es momento justo para ir a publicidad unos instantes y volvemos enseguida. Pues aquí estamos de vuelta y de momento los 5 seguimos vivos y no hemos tenido ningún aviso en contrario ni se ve ningún síntoma de que vayan a por nosotros. El propio Al Gore, el que se ha convertido en el apóstol del cambio climático, de este apocalipsis, reconoció en una entrevista que hay que exagerar un poco, que si no hay efectos visibles la lucha no es posible, que hay que ir un poco al pez ese con 3 ojos que encontró en alguna ocasión en un lago una organización ecologista para que la gente se mueva, para que la gente se conciencie. Sin embargo, nosotros lo que queremos es centrarnos en datos que conocemos y que se pueden discutir o no, pero en datos que conocemos. María Eugenia, comentabas antes de las tomas de temperatura y habrá mucha gente que diga, pero ¿cómo se tomaba la temperatura antes? También nos comentabas las tomas aberrantes de temperatura, evidentemente, y todos ustedes lo habrán notado cuando van en el coche cerca de una ciudad, con el brazo fuera, que no deben hacerlo, pues se nota un clima cálido y si pasan ustedes por una zona de campo, donde ya no hay fachadas, que están recalentadas por la calefacción, incluso por el sol, pues se nota un descenso de temperatura notable. Hay tomas de temperatura que son aberrantes y que sin embargo se utilizan. ¿Desde qué época podemos tener fiabilidad en la toma de temperaturas como para establecer un cuadro? Vamos a ver, las tomas de temperatura en principio tampoco podemos despreciar aquellas que tengamos series históricas. O sea, cuando tenemos datos de temperatura desde el siglo XVIII en 25 puntos del mundo, esto sí, en Europa y Estados Unidos, tampoco debemos decir esos datos no nos sirven porque se han quedado englobados dentro de climas urbanos. Tenemos que tener en cuenta que esa evolución de la temperatura va acorde con la evolución de la población y por tanto pues hay un más menos un grado que tenemos que achacárselo a la ciudad. Ese medio grado 0,7 de incremento térmico que se achaca al siglo XX, no hay ningún científico que ajuste ese valor exactamente igual a un clima urbano. Por eso quizá parte de la investigación que llevamos haciendo casi desde el año 2000, que antes comentaba respecto al Atlántico Norte, nos fuimos a mirar estaciones y a mirar datos que estuvieran en el Pacífico, que estuvieran en el Atlántico Norte, que se fueran a la Antártida, a islas del Atlántico Sur, donde no tuviéramos esos datos. El problema que las más antiguas pues son de finales del 19, primeros del 20. Y en esos lugares puedo asegurar que en ningún sitio se ve un calentamiento global. Si por global entendemos que nos da lo mismo en todos sitios. En el Pacífico hay un 50% de estaciones muy estables, otro 50% que podríamos achacarle a un crecimiento actual, ¿no? Pero no lo da Honolulu, no lo da Tahití, casualmente las más urbanizadas, incluso en el Pacífico. Pero ni el Atlántico Norte ni el Atlántico Sur muestran evidencia alguna de calentamiento en esos sitios no urbanos, ¿no? Al menos en los 100 últimos años. Jorge, de la Edad Media se habla poco. Cuando se habla de óptimos climáticos y todas estas cosas, la gente se olvida y parece que ahí hay un dato que nos puede servir, ¿verdad? Claro, es que cuando hablamos de cambio climático y que decimos que el cambio de la temperatura es mala, por definición, estamos suponiendo que el clima en el que vivimos es el óptimo. Lo cual ya es mucho suponer. Bueno, ¿por qué tiene que ser este el mejor clima que ha habido en la historia de la Tierra, que tiene 3.500, 4.000 millones de años? ¿Hemos tenido la suerte de estar viviendo nuestra generación en el mejor clima de todos? Bueno, eso ya es cuestionable, ¿no? Un cambio climático no tiene por qué ser para mal, ¿no? Y en cualquier caso, es evidente que el cambio que estamos padeciendo, yo estoy de acuerdo con Gabriel, que es incuestionable, tampoco es único, no es inédito. No lo es, desde luego, en la historia de la Tierra, pero tampoco lo es en la historia del ser humano, que es muy pequeñita en comparación con la historia de la Tierra. Y tú hablabas de la Edad Media. Bueno, los científicos aquí presentes no me dejarán equivocarme, así que espero que si me equivoco me contradigan. Pero el óptimo climático medieval, entre el siglo IX, XII aproximadamente, fue un periodo de tiempo en el cual, por ejemplo, se cultivaban viñedos en el norte de Europa, cosa hoy harto difícil. Aunque es cierto que se puede empezar a hacer otra vez, pero bueno, luego lo haremos. ¿Por qué? Y la anécdota que se suele contar es por qué los vikingos, cuando llegaron a Groenlandia, la llamaron Greenland, tierra verde, cuando hoy sabemos que es una tierra helada. Bueno,
Se han vivido en la época, en la historia de la humanidad, momentos de temperaturas tan calientes o más como la actual y no precisamente perniciosas. Pero muy brevemente, aquel momento de óptimo climático medieval luego siguió a un momento de descenso de las temperaturas pues drástico, que produjo que la bonanza económica de las zonas del norte, favorecida por el clima cálido, se retrayera. Empezó a no poderse cultivar, empezó a la población a tener que moverse hacia zonas más del interior de Europa, hubo grandes migraciones, hubo grandes crisis económicas, hubo grandes inundaciones en Asia, lo cual produjo, entre otras cosas, que las ratas que llevaban el bacilo de la peste saliesen huyendo en masa y contaminasen a los cruzados que por aquella época pasaban por allí, y los cruzados trajeron la peste a Europa. Esta gran crisis producida por un enfriamiento del clima derivó a que la Santa Inquisición incluso realizara muchos juicios contra supuestos herejes, supuestas brujas que habían modificado el clima. Se les acusó a estas brujas y a estos herejes de ser capaces de modificar el clima para el mal de la humanidad. Y todos aquellos científicos de la época, incipientes, que dijeron que era imposible que una sola persona pudiese modificar el clima, tuvieron que callarse porque la presión de la versión oficial, la versión de la Inquisición, les impedía ser escépticos. Bueno, yo no quiero hacer comparaciones con ninguna otra época de la humanidad, pero ahí queda. No sé si conocen... Sí, perdón, si quería... Sí, iba a decir que efectivamente si nos alejamos mucho en el tiempo siempre es peligroso, porque evidentemente ya cuando digo mucho digo cientos de miles o millones de años, porque ya ahí empieza a jugar un papel importante otros factores como son cuestiones orbitales, de campo magnético, terrestre, etcétera. Pero alejándonos poco en el tiempo, cientos de años o 1000 años, ahí no hay ningún problema. Las condiciones de la órbita terrestre, etcétera, eran exactamente iguales que ahora. Entonces, efectivamente no solo está el óptimo medieval, en torno de 1400, 1500, que estamos hablando de 500 años, ahí la temperatura era más alta que ahora. O sea, en el año 1425... Eso es un dato científico. Sí, en el año 1425 la temperatura era mayor que ahora. Y estamos con la mitad de... no había coches entonces. Estamos seguros de que el ser humano todavía poco había empezado a influir en el tiempo o en el clima, y desde luego el CO2 pues era un 25% menor de lo que es ahora. Y en ese momento, entre 1425 y 1450, en 25 años, baja la temperatura a medio grado. Y entre 1430 y entre 1470 y 1500 sube otras 4 décimas. ¿Vale? Es decir, se han producido muchísimos cambios climáticos semejantes a los que se están produciendo ahora, y desde luego en absoluto relacionados ni con el CO2, ni con el metano, ni con ningún gas invernadero, con ninguno. A mí me resulta interesante esa idea que comentaba Jorge antes acerca de que por qué pensar que vivimos en un óptimo, ¿no? Que es la mejor temperatura que puede haber. De hecho, la gente y sobre todo los medios no suelen comentar el hecho de que es precisamente en las olas de frío y en los meses de más frío cuando más muertes se producen, y es en los meses de más calor cuando menos muertes tenemos, ¿no? En cambio se nos vende continuamente que el cambio climático va a provocar un montón de muertes, cuando posiblemente lo que ocurriría sería lo contrario. El discurso ya es más de cambio climático que de calentamiento, ¿no? Sí, en un principio fue el calentamiento. Bueno, una vez acabaron los movimientos alarmistas con la teoría del enfriamiento global, empezaron con la del calentamiento y ahora parece que están situados en el cambio climático. Y además, según la ministra Narbona, que lo dijo, España se convertiría en un desierto. Al Gore dijo el otro día que éramos, por la situación geográfica y por la condición de península, los peores, los más desafortunados, que el desierto iría ascendiendo hacia España y tendríamos dunas en Asturias, pero lo decía como si lo fuéramos a vivir. Yo no soy científico, pero lo que yo había leído en el panel intergubernamental es precisamente que son los polos en donde más se iba a notar, ¿no? Pero bueno, además, incluso en el caso de que España se convierta en un desierto, que por cierto tenemos ciertas probabilidades de que ocurra, tampoco sería causa directa del calentamiento de 0,5 grados en las temperaturas medias de la atmósfera terrestre, para entendernos, ¿no? Bueno, es posible que haya otras razones por las cuales España se esté desertizando. El mundo tampoco es perfecto y problemas ambientales hay, y contaminación de los ríos existe, y deterioro de la biomasa es grave.
y desertificación de España es grave, entre otras cosas porque estamos, bueno, aquí hay una experta en geografía que no me va, que me da corta hablar de eso, pero estamos adelante, en un ecotono. Vive la ciencia, Jorge. Estamos en un ecotono, en una zona del planeta, en la frontera de dos regiones paleoclimáticas. Esa es la maravilla por la cual en España podemos tener pinsapos, en Cádiz, que es un árbol del Ártico, y podemos tener camaleones en el mismo Cádiz, que es un animal del desierto. Bueno, pues eso es porque España está en una frontera privilegiada, pero que también tiene sus pequeños defectos, sus efectos secundarios, y es uno de ellos. Sí, es yo creo que árida. Habría que acabar un poco con la asociación que tiene, yo creo que todo el mundo, la gente un poco de la calle, que cambio climático es el estar a favor, es defender el medio ambiente, estar en contra es ir en contra del medio ambiente. Yo creo que eso es el mayor error que hay, ¿no? Si ahora, a día de hoy, no hay más recurrencia de sequía, si hablamos de sequía meteorológica, en cambio sí tenemos mucha más necesidad de agua porque el hombre evoluciona, tiene unas necesidades de consumo muy superiores a las que teníamos hace 20 años y por eso tenemos una demanda y provocamos una sequía agrícola, una sequía urbana que no tiene nada que ver con que esté lloviendo menos. Por tanto, el clima no está cambiando en ese sentido a que llueva menos. No hay registros globales que nos digan eso y en ese sentido en las precipitaciones pues casi no se meten y sería otro de los pilares fundamentales del clima de la Tierra, ¿no? Por un lado, si lo queremos simplificar mucho el clima, que evidentemente no se puede coger solo una mesa con dos patas, sería por un lado la temperatura y por otro la precipitación. Y la precipitación, o como lo que comentaba Jorge, el tema de la desertización será mucho más por el uso o abuso del suelo que porque las condiciones hídricas y térmicas estén cambiando. O sea, que el hombre está actuando, está contaminando y ese sí es responsable del deterioro medioambiental, pero no tenemos por qué justificarlo con un temor global, ¿no? Yo creo que temores a lo largo de la historia ha habido temor a la a que no cabíamos en el planeta, temor a que no podíamos comer todos. Que dice que sobran unos cuantos miles de millones de personas. No sé cuál es el remedio que tiene, pero me da miedo preguntarlo. Hasta ahora cabemos en la Tierra. No sé si conocen un gráfico que nos han vendido, que en Libertad Digital explicamos de tiempo a un gráfico que nos han vendido, que lo llaman como el palo de hockey, por la forma que tiene. Y que nos viene a decir que sí, que el calentamiento lo hemos provocado nosotros, y ahí lo tienen por las fechas, y me gustaría que entre los cuatro nos ayudaran a entenderlo. El gráfico lo presentamos tal y como lo presenta el IPCC, y abajo corregido. Ven que no se parece en nada el de arriba al de abajo. En el de arriba vemos 1996-2000 ese ascenso, por eso tiene esa forma de palo de hockey, y por lo visto ese gráfico se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? A ver, vamos a ver, el juntar en un mismo gráfico, ponemos ahí una temperatura más o menos pues medio grado o hasta 1 grado, ¿no? Estamos desde el año 1000 hasta el año 2000. Esos datos son obtenidos con muchas fuentes diferentes que no todas tienen ese nivel de precisión. Un dato meteorológico me mide si en esta habitación hay 24 grados y medio o 25 o décima arriba o décima abajo, pero los datos obtenidos, por ejemplo, del año 1400 son a partir de fuentes históricas, de rogativas en una parroquia para sacar si hay una época de calor o de frío, de datos dendrológicos, de los anillos de los árboles o del año 1000, remontándonos a fuentes muy distintas. Eso, meterlo todo en un gráfico, queda muy bonito, pero no es del todo real y sobre todo es muy manipulable, como lo podemos ver ahí, ¿no? Depende qué grado de corrección le aplique a cada uno de los periodos que yo estoy después juntando en un gráfico para explicarlo, ¿no? Y creo que por eso se puede interpretar como un palo de hockey o no. Vemos que se olvidan de todo el periodo óptimo climático medieval, ¿no? Que aparece después en la corrección de McIntyre y McKinstry. O sea, efectivamente, juntar medidas hechas por varios métodos nunca es un método científico adecuado. Y para que la gente lo entienda, como a lo que estamos acostumbrados, que es el colesterol. En la medida del colesterol en sangre hay dos métodos diferentes y uno da el doble que el otro. Caramba. Entonces no se pueden comparar, no se pueden juntar medidas con los dos métodos. Ni se puede elegir
decir tampoco cuál quieres que te den. Se Bueno, pueden hacer comparaciones entre medidas hechas con un mismo método, eso sí. Este científico, Stephen McIntyre, que es el autor de la corrección del gráfico que hemos visto antes debajo, este mismo año nos ha dado otra sorpresa interesante en relación con la toma de datos de temperaturas. Todos recordarán el famoso efecto 2000. Sí, de los ordenadores. Paso entre 1999 y el año 2000, en el que supuestamente los ordenadores, como no son capaces de diferenciar entre el 00, si se refiere al año 2000 o al año 1100, iban a colapsar. Se nos alertó de que las centrales nucleares iban a dejar de funcionar, de que el tráfico iba a ser un caos porque los semáforos iban a estropearse. Afortunadamente, todo se corrigió y no hubo prácticamente daños en el famoso efecto 2000, daños informáticos. Pero Stephen McIntyre ha descubierto que sí hubo daños en algunos ordenadores que registran las temperaturas de las estaciones meteorológicas en Estados Unidos y Canadá. Que estos pequeños daños que se produjeron porque no se corrigió el efecto 2000 derivó en una toma de medidas un poco distinta a la real. Corrigiendo este error del efecto 2000, el año más cálido del siglo no es 1998, como decía anteriormente las mediciones, y en lo que se basa el IPCC, entre otras cosas, para alertar del supuesto calentamiento global, sino que es 1934. Bueno, realmente este es un dato tonto, vamos a entenderlo. Un dato como esto no se puede desacreditar al IPCC, no, pero... por mucho que lo intentemos, pero da una idea de que algunas mediciones hay que tomarlas con cautela y que todavía hay mucha incertidumbre en este tema. Vamos a datos... Juntando con todos, es que no solo es que 1934 es el más cálido, 1934 pasa a ser el más cálido, el 98 el segundo, claro. 1921 es el tercero, sí. 2006 y eso sin es el cuarto. Que estamos contando desde el siglo XX, claro, o sea, desde el inicio del siglo XX. Si nos vamos al 18, la primera mitad del 18 también tiene unas temperaturas más altas que las del 34 y más altas que las que se han dado en distintos momentos. Me gustaría poder ver o poder referirme al gráfico anterior, pues porque lo vemos. Vamos, enseguida podríamos verlo, un poco fijándonos en el final del gráfico de lo más próximo que tenemos, ¿no? Y hay una bajada que se pone justo ya al final de los años 60, entre el 60 y el 70, un descenso térmico que se registra en todo el planeta. O sea, no lo dan todas las estaciones del mundo, pero lo tenemos en Europa, en Estados Unidos, en la Antártida y en el Atlántico Norte. Si solo tenemos los datos de la Antártida, que es lo que nos vende un poco el vídeo de Al Gore, de los años 50, que es cuando se establecen las primeras estaciones meteorológicas en la Antártida, y comparamos la evolución desde los 50 hasta el 2006, que es el último año completo que tenemos, vemos que la temperatura sube muchísimo, pero realmente la ciencia nos enseña que los datos hay que verlos todos juntos, ¿no? Y no enseñar solo lo que queremos. Con lo cual, al compararlos con datos anteriores, pues lo que hay en la actualidad no es único ni se ha... Vamos con datos, con puntos concretos de nuestro planeta Tierra que nos ponen como ejemplo para llegar a conclusiones. Es como si fueran pruebas de laboratorio. Las nieves eternas del volcán Kilimanjaro se derriten. Pero parece ser que, de nuevo yo no soy científico, pero parece ser que el tema de los glaciares se debe más a condiciones locales que a condiciones globales, ¿no? Primero, no suelen decir que es un volcán, y no suelen decir que es una montaña, y no suelen decir que se han detectado fumarolas y que a lo mejor está en actividad y pudiera derretirse. Creo que tampoco se dicen que para que haya nieve tiene que haber frío, pero también humedad, y posiblemente lo que falte sea humedad. Pero el problema es que yo creo que aquí pues parece que hay muchos intereses en juego y quien ve algo que puede causar cierta alarma, lo utiliza. Y da igual que eso sea el efecto de condiciones locales que sea de condiciones globales, ¿no? Esa es al menos mi percepción. Claro, el gran problema es que el número de factores que afecta a cada suceso es casi infinito. ¿Pero se pueden tomar puntos de referencia así? Para analizarlos y en todos ellos decir, o cada uno puede tener unas características determinadas. Hay que decirlo dentro del contexto. Hay muchos glaciares y sobre todo algunos que quedan ya en ámbitos tropicales que son resultado de un clima del pasado, o sea, de un momento más frío, y hay un retroceso de glaciares en muchísimos puntos del planeta. Cierto es que hay otros que están aumentando, pero eso no es una respuesta a lo que ha ocurrido desde la revolución industrial, sino que ese efecto se debe a que estamos en un periodo interglaciar, geológicamente hablando, ¿no? Con lo cual esos glaciares son fruto de lo que ocurrió en la Tierra hace muchos años, y probablemente el Kilimanjaro desaparezca en poco tiempo. Ahora, hay una foto
antes y después, porque fotos de 1900 no la hay. No hay nadie que se subiera allí a hacer una foto porque había ya poquitas fotos, ¿no? Entonces, a veces la oportunidad o el oportunismo de presentar un dato fuera de contexto y sin explicar que los glaciares están en retroceso en grandes partes del planeta se mete dentro del tema del cambio climático como uno de los pilares, pero no es ni mucho menos el detector, ¿no? Porque el hielo responde a muchos motivos y con una inercia que no la tiene la temperatura y que inmediata, muchas veces, ¿no? los glaciares se parten y nos venden que se están derritiendo como un helado de vainilla en agosto en la Maestranza. Claro, vamos. ese es el asunto, es que sacan la foto del glaciar en agosto. Caída de bloques y dicen... En verano, vamos. Claro que en verano se deshiela. Si hay un oso cerca afectado, pues aún mejor. Ese es el tipo de argumentos que a mí me gustaría que hiciesen saltar de la silla a la comunidad científica, ¿no? Tenemos aquí dos científicos que efectivamente, bueno, saltan de la silla y es muy de agradecer, pero cuesta encontrar una masa grande de científicos que realicen esta labor escéptica. La vamos a ir consiguiendo, Jorge. Te voy a dar la palabra justo cuando hablamos de la publicidad. Te tengo que cortar este momento, pero quédate con ello y que no se te caliente la cabeza, amigo Jorge, alcalde, que enseguida volvemos y seguimos con este asunto. No se vayan. Bueno, y no es solo Al Gore el que nos quiere meter muchísimo miedo y con mucha prisa, sino que también, además de sus giras mundiales, pues en la televisión nos quieren machacar. Y entre Greenpeace y Digital Plus han iniciado una campaña de absoluto terror en la que nos dicen pues cómo serán los anuncios cuando ya, no sé, hayamos mutado en otra cosa. Hemos recogido un poquito de cada uno, seguro que algunos ya lo han visto ustedes, para que vean el alarmismo que nos están poniendo delante. Vamos a verlo. Mutanen da ke zuwa nan da ruwa kuma ba mu san yadda za mu yi mu tare su ba, kuma kowane lokaci suna zuwa. Yena na bo machina su parce que ma yene longa la kiri ma live sang je sang yo bo su bagwe hypothermie donc manda ko longa da mo honin benala na jamano kan la men ala siata tambi famantade e pour hasi jammo chama situ silo kan mais o be kay benala na jamano Quizás porque mi niñez nunca ha jugado en tu playa. Y escondido tras las cañas no duerme ningún amor. No llevo tu luz ni tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonada en tu arena guardo dolor, fuegos y penas. A tus atardeceres rojos no se acostumbraron mis ojos. Gracias, papá. Tenemos buenas noticias. Parece algo milagroso. Cuando casi se había perdido toda esperanza, el paciente ha empezado a responder al tratamiento. Los últimos exámenes demuestran que el tumor que había cubierto algunas partes de su cuerpo no es maligno y no está diseminado. Bienvenidos a esta nueva etapa de Informe Secarral. Los vinos de Escandinavia han sido elegidos los mejores caldos del mundo un año más en el concurso mundial de vinos de Groenlandia. Llega la fiebre independentista a los barrios de Madrid. La desaparición de los nacionalismos periféricos, básicamente debida a la desaparición de la periferia, ha dado pie a este nuevo fenómeno, el bloque independentista de Lavapiés. Esto parece ser que con Zapatero no pasaba. Bueno, pues ya lo han visto. Disculpen ustedes por algunas cosas que hacen muy poca gracia, como eso de Informe Secarral, o qué le voy a hacer si yo no nací en el Mediterráneo, no sé si con permiso de Serrat o no, que han fastidiado la canción. Pero esto es lo que impera, que nosotros tenemos la culpa de todo, que la ecología es todo menos nosotros. El propio Al Gore se oponía, bueno, cuando se decía que hay una determinada sustancia en el tejo
que podía curar un tipo de cáncer y, claro, cuando se enteró de que había que utilizar muchos tejos, pues entonces dijo que no, que eso era una barbaridad. Si el tejo sirviera, don Jorge, para que el oso hormiguero se rasque la espalda, pues Al Gore pediría que clonaran tejos y pon un tejo en tu vida para que el oso hormiguero pueda rascarse la espalda. Ahora, si es para que el ser humano viva mejor, parece que la cosa cambia y ya, de paso, retomas el argumento en el que te había cortado. Que ni al pelo, ¿no? Porque que el ser humano vive mejor y a ver qué ser humano vive mejor. Porque claro, más allá de las bromas que hemos visto en estos vídeos, que no están hechos en broma, están hechos en serio, pero algunos parecen de broma, a mí hay uno que me ha preocupado mucho, que es el primero. ¿El de la inmigración? El de la inmigración. Sí, o sea, sí. parece ser que el mensaje que nos quiere dar este grupo ecologista es que si no frenamos el cambio climático, el mundo rico se va a ver sometido a un futuro como el actual del mundo pobre. Así que frenemos el cambio climático para que las cosas sigan como están. Siendo los mismos. Que la inmigración siga siendo del sur al norte y no del norte al sur. No sé, quizá lo he entendido mal. No, yo creo pero que no. tiene algo que ver con uno de los debates políticos y económicos más importantes en torno al cambio climático. Y es que realmente el esfuerzo que hay que realizar para detener ese supuesto aumento de temperaturas, posiblemente en medio grado, en 1 grado, o para posponerlo un lustro y poco, unos 6 años entre el 2100 y el 2106, es tan grande que va a obligar a muchos países hoy del tercer mundo a renunciar a su desarrollo. Exactamente. Y eso es lo que está detrás de ese vídeo de esa organización ecologista. Realmente lo que está detrás es que la lucha contra el cambio climático parece ser una especie de juego de ricos para que las cosas sigan como están y que los países que nos hemos enriquecido contaminando nuestro entorno y luego arreglándolo, porque no hay ríos más limpios que los europeos, ni hay más diversidad que los parques naturales de Estados Unidos, todo hay que recordarlo. Esos países sigamos como estamos y aquellos que todavía no han podido llegar a ese grado de progreso, se lo cercenamos en virtud de un supuesto descenso de las temperaturas. Eso quizá no se dice, pero el cambio climático esta corriente de cambio climático, a quien más atenaza es a los pobres, como decía Jorge. Efectivamente. De hecho, los pobres si hay una cosa que necesitan es precisamente el poder tener acceso a la energía. Y precisamente para producir tu energía lo que necesitas es emitir CO2. Quizá por eso es por lo que en el tercer mundo, en los países pobres, toda la historia esta del cambio climático no está teniendo ningún predicamento. Es aquí, en Europa, sobre todo, donde está teniendo mucho éxito. Sobre todo porque tienen problemas más graves. Claro, tienen problemas muchísimo más urgentes, muchísimo más apremiantes que la posibilidad incierta de que la temperatura aumente 1/10 o 1 grado de aquí a 100 años. Hay otra cosa que la gente no suele considerar y es que el problema, que pudiera haberlo, y si no lo hay en este siglo, lo habrá en otro siglo, el problema no necesariamente un problema que uno divise a largo plazo, es mejor atajarlo ya que atajarlo más adelante. Muchas veces es mucho mejor esperar y conseguir que sea más barato atajar el problema y tener mejor conocimientos científicos acerca de ese problema y tener mayor desarrollo técnico que no hacerlo. ¿Por qué? Por lo que estábamos comentando, porque hacerlo ahora, en el grado de desarrollo que tenemos, con el conocimiento científico que tenemos, podría perjudicar muchísimo a una gran parte de la población del planeta, que es precisamente la parte de la población del planeta que en peor situación está, ¿no? Les puedo contar muy brevemente una anécdota. Una de las primeras cosas que hice en mi carrera como periodista fue una serie de reportajes para la revista muy interesante, en la que, yo viajé por varios países del tercer mundo viendo que hacían ONGs al respecto, ¿no? Pues viajé con varias de ellas y, mi inglés en aquella época era todavía peor del que es ahora, que no es muy bueno, y en una reunión con gente de Karnataka, en la India, intenté expresarme diciendo que yo era un periodista español que estaba muy interesado en temas de desarrollo. Y me equivoqué la palabra desarrollo por environment, medio ambiente. Las miradas de esa gente fueron asesinas. Bro, ¿qué viene usted a contarnos de medio ambiente si lo que queremos es comer? Yo realmente dudo que Al Gore dé alguna conferencia alguna vez en algún país del tercer mundo. No porque no le puedan pagar, que tampoco le podrán pagar la cantidad que él pide, pero ni siquiera gratis, porque su mensaje no calaría en absoluto. El mensaje que necesitan los países más pobres no es el de Al Gore, es posiblemente el de Médicos Sin Fronteras, o el de Cáritas, o el de Manos Unidas. Y que todavía no tenemos datos, aunque no tardarán en llegar, de muertes por cambio climático, y sí tenemos datos de muertes por SIDA, por malaria, y por muchas otras cosas a las que Al Gore parece que no destina ni fondos ni esfuerzos. Y que son mucho más fáciles de atajar. Se ha comentado en la reunión de Copenhague de los 100 científicos, 100 y pico científicos, en el Copenhagen Consensus Center, que intentaron hacer una tabla de cuáles eran las prioridades básicas de la humanidad, haciendo un estudio de coste-beneficio. ¿Cuánto nos puede costar solucionar uno de los grandes problemas de la humanidad y qué efectividad vamos a conseguir de esa inversión? Bueno, pues evidentemente por encima del cambio climático está el SIDA, está la lucha contra la malaria, está el acceso al agua potable, está el acceso a la educación, que con mucho menos dinero
que lo que nos va a costar la supuesta inversión, si todos los países que han firmado el protocolo de Kioto lo cumplen, con mucho menos dinero se conseguirían muchísimos más resultados en esos terrenos. Vamos con más verdades incómodas, a ver si los científicos nos ayudan. Quiero plantear dos, una de una isla en el Atlántico Sur que nos va a decir María Eugenia, y otra, el aumento del nivel del mar, la crecida del nivel del mar. Habría que explicar, ¿crece tanto o resulta que es que tenemos la manía el género humano de construir en los sitios más arriesgados? Hombre, la verdad es que para ganar suelo construible, pues efectivamente se ha ido comiendo al mar y claro, el mar se defiende, eso está claro. Subir, pues sí, si suben las temperaturas, evidentemente el mar sube primero por dilatación del agua, que curiosamente cuando se hacen cuentas el aumento por dilatación es mayor que el aumento por la fusión de hielos. Y también sube por fusión de hielos, pero siempre a la gente hay que dejarle clara que el único hielo que hace subir el nivel del mar cuando se funde es el que está sobre suelo firme, no el que ya está flotando sobre el océano. Sí. El que está flotando sobre el océano no va a hacer subir. Eso se puede comprobar con un vaso de agua y con Arquímedes al lado. Exactamente. Entonces, sí que sube, pero se llega a hablar de 7 metros, 10 metros, 12 metros. Vamos, las subidas de temperatura que tendría que haber para que el nivel del mar subiera a semejantes cantidades de metros es... Y por supuesto, Katrinas, tsunamis, etcétera, de ahora parece que es que no los ha habido nunca. Bueno, ahora mismo ahí también se suele mentir, porque el número de huracanes que está habiendo, bueno, de ciclones, por hablar, porque siempre se habla de huracanes porque parece que solo existe Estados Unidos, sí, pero evidentemente tifones, etcétera, ciclones en general, ciclones tropicales, el número de ciclones tropicales se mantiene prácticamente constante, no sube. Lo que sí hay es un ciclo de unos 80 años, entre 50 y 80 años, en que en la mitad del ciclo los ciclones son más intensos y en la mitad del ciclo los ciclones son menos intensos. Y ahora mismo, desde el año 95, estamos en la época de ciclones más intensos. Cumpliendo. Entonces, simplemente se está cumpliendo lo que se ha cumplido toda la vida. Nos siguen vendiendo... Sí, como una de las demostraciones del cambio climático. Vamos a tener que analizar quiénes son esos expertos del IPCC. El propio panel intergubernamental del cambio climático comenta que no hay una relación causa-efecto entre el cambio de temperatura y el aumento de intensidad en los ciclones que hemos visto en los últimos años, ¿no? Es que yo creo que se nos olvida cuando se habla un poco de cambio climático que 3/4 partes de la Tierra son oceánicas, ¿no? Están cubiertas por el mar. Tenemos una visión desde donde vivimos, desde la Tierra, que es afortunadamente donde podemos vivir, muy distinta al conjunto, ¿no? Y probablemente todos los ciclos, también se dice que muchos fenómenos meteorológicos son periódicos y no cíclicos. O sea, el cíclico sería pues el día, el año, con un tiempo y una duración exacta, y el periódico es que no conocemos realmente cuándo se dan, ¿no? Entonces, lo que no se debe olvidar, y tampoco yo creo que hay que decirlo abiertamente, es que el primer sistema de detección del clima lo hizo Estados Unidos en Barbados, desde que inventaron el Morse para detección de huracanes, ¿no? Porque el riesgo y la recurrencia era muy alta, con lo cual no es cierto, y no hay datos que lo avalen, que los de ahora son peores para nosotros, que son los que nos toca vivir. Pues espero que no la hagan dimitir por esto, porque por decir eso, uno de los autores del tercer informe, de uno de los capítulos del tercer informe del IPCC, por decir eso ha tenido que dimitir. Y ya, esto mismo. Por decir algo similar. Este es no recuerdo su nombre, disculpen, pero es el máximo experto del IPCC hasta que dimitió en huracanes, en ciclones, en fenómenos extremos relacionados con el viento. Había un capítulo dedicado específicamente a la incidencia del cambio de temperaturas sobre la recurrencia de estos fenómenos. Este capítulo decía pues lo que acaban de decir los científicos aquí presentes, que no existe una conexión directa entre una subida de las temperaturas y una mayor recurrencia. Y sin embargo, en una rueda de prensa emitida en Harvard, el director del IPCC dijo que sí existía, que el IPCC acababa de demostrar que había una relación directa entre la subida de temperaturas y la mayor recurrencia de huracanes y de ciclones. Esta discrepancia obligó al autor de ese capítulo
a ser dimitido o a dimitir. ¿Quién ha elegido a los científicos que forman el IPCC, este panel? Es un órgano de la ONU, de Naciones Unidas, y en el fondo se reúnen apenas 100 y pico científicos. Cuando se habla de que hay miles de científicos que trabajan en el IPCC, no, es que se habla como la comunidad científica, me parece que es esa la única y que emana de toda la verdad. Y de hecho también hay muchos que han salido del IPCC a un alto coste, ¿no? Escaldados, o que llega un momento que no secundan todo lo que se dice y han salido, ¿no? De hecho, también yo creo que se tendría que dar la misma publicidad al vídeo de Al Gore a favor del cambio climático que a otro vídeo que ha salido, ahora mismo no recuerdo el autor, que es el timo del cambio climático, ¿no? En Channel 4, y que recibieron amenazas de muerte. Y que bueno, pero realmente... o sea, Galileo no era broma. Posiblemente se exageren los dos, pero bueno, pues los dos son sensacionalistas tocando distintos puntos. Quizá por lo que comentaba antes de las Islas Orcadas, estas islas... Sí, las Islas Orcadas. Las Islas Orcadas, hay en el Atlántico Sur, sí. Es una base de investigación argentina, es una isla pequeñita que está cerca del continente antártico, fuera del círculo polar, pero que tiene datos desde 1905, datos de temperaturas sin fallos, porque lo bueno de las islas alejadas es que están... ¿Está muy alejada de la zona continental? No está muy alejada, está bastante cerquita y sobre todo está muy cerca de la base más antigua que tenga datos meteorológicos de la Antártida. Y si comparamos los datos de la Antártida con los de esta isla, son prácticamente iguales, o sea, se separan pocas décimas en los años y siguen las mismas pulsaciones de incrementos o descensos anuales típicos y normales. Y en esos datos se ve muy bien la anomalía climática fría, que es la que llevó a la teoría del enfriamiento de los años 70 y a decir que íbamos hacia un enfriamiento del planeta. Se ve muy bien que la anomalía entre el 50 y el 70 se da en la Antártida y es general, pero si solo tengo datos desde el 50, los del 2000 son alarmantes, pero si tengo datos desde el principio del siglo XX, eso es simplemente pues una anomalía fría que acabó con la teoría del enfriamiento global, como espero que ahora se acabe también. Bueno, pues esto que Alfredo Pérez Rubalcaba llamaría la verificación, ¿no? Verificar, bueno, ya saben a lo que me refiero. ¿Cómo demonios está verificando este IPCC? ¿Cómo está verificando las verdades del cambio climático? No se apoyan en asuntos así, quiero decir, es que quizá lo que hay que cuestionarse ya no es Al Gore, que al fin y al cabo es la estrella del momento, sino el trabajo científico, y si es la comunidad científica la que está trabajando, y de ahí me gustaría brevemente pasar a Kioto. Más que trabajo científico, lo que yo cuestionaría es la forma en que se comunica el trabajo científico. Yo creo a pies juntillas en los científicos, incluso cuando se equivocan. Que en eso consiste la ciencia, claro. En probar, en equivocarse, en prueba y error. Bueno, lo malo es que lo que llega a la sociedad a través de los medios de comunicación, y aquí nos echamos la culpa a todos, no es el trabajo de los científicos, es el análisis y el resumen que políticos y la posterior aplicación política que representantes obligada de los gobiernos de todo el mundo hacen de ese trabajo a los científicos, y ese filtro es lo que hace que solamente se muestren los datos que interesan a una determinada corriente. De hecho, en ese momento ese es el momento en el que se da la mayor parte de las dimisiones por parte de los científicos. Cuando sale el documento para políticas públicas, para políticos, es cuando muchos científicos suelen decidir, como comentaban antes, el darse de baja, el no seguir, porque ven que no representa lo que sí hay en el estudio científico, ¿no? Y en cuanto a Kioto, claro, Kioto se pone también como la panacea, ¿no? El ecologismo en estado puro, el que duda de Kioto es un animal y tiene todas las soluciones. ¿Qué se puede sacar en claro? ¿Qué se puede sacar de positivo de Kioto y cuánto de Kioto no tiene nada de científico? De hecho, hace poco el presidente de Greenpeace a nivel internacional decía que Kioto era la única política pública que se podía aplicar para el cambio climático, ¿no? Vamos a ver, Kioto, según los estudios aceptados por el propio IPCC, si todos los países cumplieran, cosa que no se está haciendo, de hecho prácticamente ningún país está cumpliendo, hay 2 o 3 países con posibilidades de cumplir, si todos los países cumplieran, conseguiría reducir en 0,07 grados centígrados de cara a 2050 y en 0,14 al año 2100, ¿no? O lo que decía antes Jorge, retrasar 6 años el calentamiento. O sea, la temperatura que vamos a tener el año 2100, tenerla en el año 2106. Claro,
¿vale la pena para ese beneficio poner en marcha un sistema de racionamiento? Que en España tenemos mucha experiencia con los sistemas de racionamiento. Sí. ¿Vale la pena poner un sistema de racionamiento que lo que hace es convertir la economía de mercado, que es una economía que crece para todos, en un juego de suma cero, en el que para que unos aumenten su producción, otros tienen que disminuirla, en el que empresas dejan de dedicarse a utilizar recursos escasos para que la gente pueda alcanzar sus fines y satisfacer necesidades y se dediquen a vender derechos de emisión? Yo creo que es una auténtica locura, es algo descabellado totalmente, ¿no? Un dato muy reciente y muy breve. El último número de la revista Nature, que bueno, cuando se habla de revistas de referencia, esta parece que es una de las solventes y a las que aduce constantemente el documental de Al Gore, ha publicado un comentario editorial exigiendo que se replantee Kioto. O sea, Kioto no sirve para nada, y lo dice así de claro en el titular. Kioto no sirve para nada. Bueno, no lo dice tan claro, he sido un poco malo. Hace una pequeña introducción diciendo que solo sirve como símbolo de la lucha internacional por la defensa del medio ambiente. Pero como símbolo, me parece que es muy duro habernos gastado el dinero que nos hemos gastado y el que nos tenemos que gastar, sobre todo no nosotros, insisto, el tercer mundo, que es el que va a ver limitado su crecimiento, en un solo símbolo, ¿no? Efectivamente, porque se habla mucho de lo que nos cuesta a nosotros comprar los derechos de emisión, y efectivamente es muchísimo. Recuerden que Narbona prometió que nunca iba a ser más de 85 millones de euros al año, y ya vamos pues por aproximadamente 7 veces lo que decía Narbona. Pero el problema no está ahí, el problema es el aumento, por ejemplo, del precio de la energía, que influye, que afecta directamente a los países más pobres, ¿no? Ahí Antonio, brevemente, que tenemos una pausa. Sí, es que Kioto parte de que el calentamiento que se está produciendo está provocado por efecto invernadero. Pero vamos a ver, eso es lo que dicen todos los modelos, y predicen, pues eso, 2, 3 grados, incluso 4 grados para el año 2100. Pero vamos a ver, método científico. Cojamos esos modelos, intentemos predecir qué es lo que habría pasado hace 100, 200, 300 años, y predicen que las temperaturas tendrían que ser 2, 3 grados más bajas de lo que de hecho fueron. El problema siempre es que los modelos no tienen en cuenta algo que es fundamental, que son las alimentaciones. Es decir, en cuanto algo cambia, cambian muchísimas cosas. Y esas cosas que vuelven a cambiar hacen que el primer factor a su vez cambie. El sistema está continuamente alimentado y no suelen tener en cuenta más que unas pocas alimentaciones, porque no hay quien tenga en cuenta todo. Entonces el planeta, que es mucho más listo que nosotros, se alimenta adecuadamente para buscar los equilibrios. Si el planeta nos da un poquito de responsabilidad a los habitantes, que estamos un poco alocados. Última pausa publicitaria, volvemos enseguida. Yo de este asunto sé poco, pero mi primo sé poco que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé, es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos, pero en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Hay otros problemas más importantes. Fue sincero, y en ese mismo escenario, horas después de bajar de su jet, pues llegó Al Gore, y alguien le debió decir, oye, un tipo aquí con barbas lo ha explicado de maravilla y no hay quien se lo crea. Al final se ha convertido en categoría la anécdota del primo. Le han sacudido por todas partes a don Mariano por lo de su primo, pero tenía más razón que un santo, y sobre todo, para un político, no para un científico, para un político parece la opción más honesta y más prudente. Es decir, miren, es que si no hay consenso sobre eso, si no me saben decir el tiempo que va a hacer en Sevilla, ¿cómo voy a saber y cómo voy a aplicar políticas para eso? Luego tuvo que templar alguna gaita y ahora no sabemos muy bien en qué asunto está. Pero parece que la postura más responsable sería esa, ¿no? Sí, hay que hacer una puntualización, ¿eh? Ahí confunde tiempo y clima. Sí, bien. Evidentemente no podemos predecir el tiempo de mañana, que es la variación a corto plazo, pero el tiempo medio para mañana en Sevilla, es decir, el clima de mañana en Sevilla, lo sabemos perfectamente. Entonces hay que tener cuidado también. Yo creo que confunde esos dos conceptos, pero vamos, lo que quiso decir está. No, pero yo me refiero a que
esto está condicionando programas políticos y cuando hablamos de programas políticos no estamos hablando de ideología, estamos hablando de dinero y de presupuestos, es decir, de dinero público que van a destinar a esto, a lo otro. Y parece que condicionar así, que el señor Al Gore o que el movimiento que va detrás de él o delante de él, claro, hay que recordar también otra cosa de Al Gore. Al Gore es una especie de estructura piramidal. Él llega, recluta a unos cuantos futuros expertos, les da clases, dice, sin cobrarles, gratis, y luego les suelta por el mundo a difundir la verdad sin cobrar. Él se embolsa los 200.000 por sesión y los demás, yo supongo que con ser apóstoles de Al Gore ya tienen suficiente. Pero caray, cuando está influyendo en políticas reales, Gabriel... Lo que dijo Mariano Rajoy realmente creo que es importante, al margen de la anécdota. Lo que dijo son dos cosas en realidad. Una, que no hay consenso, lo que está diciendo ahí, y otra, que no podemos poner el problema de ese cambio climático, que no sabemos muy bien en qué consiste, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias, al nivel de problemas apremiantes como la malaria, por las que mueren entre 1 y 2 millones de personas, principalmente niños en el tercer mundo, cada año, ¿no? No son problemas comparables, no es un problema comparable a la falta de acceso al agua potable hoy en día en el mundo. Y entonces, pues, lo prudente como político es precisamente estar vigilante, seguir el problema, escuchar lo que dicen los científicos, mirar por dónde van las nuevas investigaciones y tener presente en que puede llegar a ser un problema o no en el futuro. Y eso es lo sensato y es lo que Mariano Rajoy dijo. Siento mucho si es cierto que ha modificado esa versión, pero creo que tuvo una gran valentía. Ha adecuado a lo políticamente correcto. Creo que tuvo una gran valentía a la hora de decirlo, pero si lo ha dicho, lo que dijo en un primer lugar, lo ha dicho precisamente porque hay un cambio además social, que si un político no cambia de discurso si no hay un cambio social. Y creo que en los últimos años estamos viviendo un cambio. Hemos pasado de ese alarmismo que parecía que lo inundaba todo y que ahogaba todo tipo de debate a una reacción de muchísima gente sensata que está diciendo, vamos a ver, ¿cuáles son los datos realmente? Nos están pidiendo un esfuerzo sobrehumano, sobre todo a la gente del tercer mundo, por algo que no está nada claro. Y ese alarmismo de esos 6 metros de subida del nivel del mar y demás, después oyes por otro lado científico decir, no, si son 34 centímetros, son 40 centímetros. Y luego, centímetros. Gabriel, que nos lo está pidiendo una persona que viaja en jet, que utiliza un montón de coches, que consume más que nadie, la factura suya particular de su mansión es tremenda, que tiene sus minas de zinc contaminantes la parte proporcional y que además organiza conciertos de música por todo el mundo en los que la luz no va a pedales, es decir, no hay una legión de ecologistas con una dinamo, no, son vatios reales y claro, la gente no es tonta y llega a preguntarse, caray, esto es una hipocresía, vamos, insuperable. Es lo que han llamado la ecohipocresía, que por cierto ya empieza a tener fisuras dentro de sus propias filas, que esos conciertos que comentabas del Life Earth, pues ya ha habido algunos de los participantes en esos conciertos. Bob Dylan, déjeme usted en paz. Bob Dylan, por ejemplo, pero qué cambio climático, se hace un frío de narices, contestó eso a Rolling Stone. No, pero además, por ejemplo, el cantante de Arctic Monkeys, uno de los grupos más de moda en la juventud hoy en día. Y por cierto, no nos afecta con lo del canon, porque es por internet. Bueno, pues eso ya es otra cosa. Uno de estos cantantes reconoció que se había sentido muy mal interviniendo en un concierto cuando sus pantallas de audio estaban consumiendo más que un pueblo de Uganda, solamente para poder cantar sus 3 canciones en ese concierto. Esta hipocresía empieza a ser ya denunciada. El problema del discurso de Al Gore es que alarma con su alarmismo. O sea, que hay gente que se siente alarmada del alarmismo de Al Gore. Hay una cosa en Estados Unidos, una frase que es jump the shark, que es saltar el tiburón, que procede de una serie de Estados Unidos de los años 70, Happy Days, de máxima audiencia, y en uno de los capítulos, uno de los protagonistas era perseguido por un tiburón, lo saltaba con una tabla de surf y se salvaba. Era tan exagerado aquello que perdió toda credibilidad y los índices de audiencia empezaron a caer. Y desde entonces se utiliza la frase jump the shark cuando un argumento es tan exagerado que ya nadie se lo cree. Pues yo creo que el ecologismo radical ha saltado el tiburón ya hace tiempo y empezamos a darnos cuenta de que no nos creemos sus argumentos. Bueno, pero hay un ecologismo responsable, porque aquí parece que es que nosotros nos dedicamos a quemar bosques, así por las buenas, ¿no? Quiero decir, hay un ecologismo responsable que se puede sostener y que es lógico como parte de un planeta que somos y como además, decíamos, es la bomba más importante
y que tenemos derecho también a ser parte de la ecología, aunque algunos nos lo niegan, todo eso es para las abejas, hay señales de tráfico de bees crossing, ¿no? Tenga usted cuidado, ahora si pasa una vieja... Hay estudios ecológicos, geográficos, de ordenación de territorio, de cómo se deben hacer las cosas, serios y acordes con lo que el racionamiento debería llevarnos, ¿no? Por la vía un poco del racionamiento, pero la realidad es que después estamos con los planes de urbanismo, con la venta de suelos. Yo en algunas ocasiones he comentado a los alumnos, llevamos un periodo de tiempo muy largo sin gotas frías, eso lo comentaba evidentemente antes de las lluvias últimas que ha habido en Alicante. Y cuando hay un periodo largo, y largo no son más de 10 años, sin que ocurra un fenómeno meteorológico que produce daños, el hombre pues tiende a taponar las salidas de los ríos, a construir los cauces y se olvida de lo que hace 10 años ha ocurrido, ¿no? Entonces, hay un ecologismo y una ordenación responsable, por supuesto que la hay, pero después la realidad o la economía de diario nos lleva por otro sitio, ¿no? Ahí ya quizás estén imbricados demasiados factores, ¿no? Yo creo que casi... creo que sería conveniente llamar medioambientalismo a ese ecologismo razonable, porque es que el ecologismo, no la ecología, como se dice, sino el ecologismo está perdido. Ya, yo creo que ya el término está perdido por completo, ese término lo han destrozado por completo. Yo recuerdo ahora pues un debate con el director de un grupo ecologista muy famoso en España, que decía en el debate que la masa forestal en España estaba reduciéndose a ritmo agigantados y demás, y cuando yo decía, oiga, pero si la masa forestal según el censo forestal está aumentando, no, eso no es cierto, usted no sabe nada y tal, y cuando sale fuera le dice, oiga, pero usted sabe que está mintiendo. Bueno, ya, pero ¿a quién quiere la audiencia? ¿A usted o a mí? Claro, y creo que ese es el efecto rebote que le está empezando a ocurrir ya a este movimiento ecologista. La gente se está empezando a dar cuenta de qué pie cojean y de cuál es el alarmismo y de cómo se financian, porque al fin y al cabo se financian así, alarmando a la gente, asustando a la gente. Y es una forma ya no solo de financiarse, sino de conseguir que medidas de políticas públicas que de otra forma jamás se aplicarían, se apliquen, porque le metes el miedo en el cuerpo a la gente. Y con respecto a Al Gore, es interesante, la hipocresía de Al Gore llega hasta el punto al que en el Senado de Estados Unidos, el senador James Inhofe, que es uno de los mayores expertos en energía y medio ambiente del Senado de Estados Unidos, le dijo que si él en el vídeo pide a la gente que cambie de forma de vida, que lo más conveniente sería que empezase a cambiar él y que lo auditase y que sirviese como ejemplo para toda la gente que le sigue. Haz lo que digo, no lo que hago. Exactamente, y se lo propuso. Y lo rechazó. Y desde entonces hay un contador en la página de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que todo el mundo puede ver en internet, en la que va poniendo, hace ya no sé cuántos días que se le ofreció a Al Gore ser ejemplo, ¿no? En la comunidad universitaria se nota este rebote de acción-reacción, demasiada acción del ecologismo, y se nota en los universitarios algo más de capacidad crítica. Sí, como ha dicho Eugenia, yo creo que sí, que cada vez por supuesto el claustro de profesores y también los alumnos cada vez toman más conciencia y intentan pensar más por sí mismos y se dejan extraer menos por las opiniones que aparecen públicamente y que difícilmente se sostienen, ¿no? Sí, los universitarios van pensando cada vez más. ¿Han visto? Sí, yo creo que es una de las incómodas. ¿Han visto el vídeo? ¿Se lo han tenido que enseñar a sus alumnos o se lo han enseñado por hacer un análisis bueno, crítico? En la asignatura de climatología lo van a ver mañana, a la vez que van a ver el timo del cambio climático. Yo creo que tienen, sobre todo que geografía, una de las salidas que tiene es la docencia, no es la única, pero es una importante. Y yo creo que si por fin los escolares van a ver esos vídeos o el vídeo de Al Gore, alguien tiene que comentarle algo a los profesores, porque no todos los profesores, yo creo que cuando se pone un documental o se pone cualquier documento gráfico en una clase, nunca se comenta, o sea, nunca se pone sin ningún comentario, ¿no? O sea, eso se pone, se debate, se discute y no es una verdad absoluta. Y se les ¿no? recuerda que un juez británico ha dicho que está sesgado y que hay que avisar al alumno para que se vaya si quiere. Adecuada. Lo que me refiero, por ejemplo, en el caso de qué opinión tienen los alumnos o si ha cambiado, yo creo que el alumnado es un reflejo de la sociedad común, ¿no?
Y hay, por ejemplo, un cambio que quizá es el que quiso expresar Mariano Rajoy, que no lo supo expresar o no estaba en el contexto. Este verano se pronosticó, y eso ya meteorológicamente, o sea, en un periodo breve, que iba a ser un verano muy cálido, que íbamos a tener olas de calor con muchísimas alarmas, tipo la del 2003, y resultó todo lo contrario, ¿no? Entonces es cuando la gente empieza, o sea, cuando uno lo vive en primera persona, es cuando dice, anda, pues si es que yo me he tenido que poner el jersey incluso en el sur durante todo agosto, ¿no? Entonces es cuando cada uno de los que están por la calle piensan, oye, pues es que a lo mejor lo que me cuentan no es del todo cierto, ¿no? Y los modelos climáticos de predicción a 30 y a 60 años se apoyan en los modelos meteorológicos. Modelos meteorológicos llevan desarrollándose 60 años y los climáticos apenas 10, ¿no? Con lo cual, el grado de error de los climáticos, que se basan en los meteorológicos, pues van también por ese el diario La Razón, que siempre tiene una portada al año, que es con un termómetro, es verdad, y el ABC también lo hacía antes con un termómetro. Cuando llega el calor, pues siempre sacan alguna fuente con alguien acalorado y ponen un termómetro de esos de los que tenemos de ciudad, en medio de la ciudad, y que yo los he visto marcar 50 grados, hacía 50 grados. Claro. Y claro, ese termómetro está para suelen tirarlo, ser negros, suelen estar en una caja cerrada y mide muchas veces la temperatura de ese objeto, ¿no? de ese objeto del asfalto, mismo. Porque a veces se pone en el asfalto, entonces el asfalto sí tiene 50 grados, ¿no? Por eso llevamos zapatos y no vamos descalzos. Claro, pero se suele decir luego, es el verano más cálido que se recuerda, y hay una memoria muy frágil, ¿no? Es verdad que, si os fijáis, estamos hablando siempre de décimas de grado. Evidentemente el ser humano no es capaz de distinguir décimas de grado para un lado y para otro directamente, pero aún así es cierto que, por ejemplo, este año, que viendo las medidas es cierto, y la impresión de la gente era que era un verano cálido, justo el día que salió en televisión para volver a defender el calentamiento global fue el 28 de mayo, que casualmente, pues es verdad, ha sido el 28 de mayo más cálido desde el año 50 o desde el año 40. Pero justo hablaron de ese día, no de los otros 100 días que han sido más fríos de lo que se esperaba. Muy científicos. Yo después creo que hay un motivo por el que también se está dando este cambio sociológico con respecto al cambio climático, y es que mucha gente oye hablar del problema del cambio climático y oye decir que es el problema más importante que tiene la humanidad. Y después ve a los ecologistas ante ese problema, que se supone que es el más importante, se le dice, oye, la energía nuclear podría resolver parte de este problema. Y dice, no, energía nuclear no. Luego la energía nuclear ya parece que es un problema todavía más importante para ellos que el cambio climático. El segundo debate que hicimos aquí, Gabriel, cuando empezamos la temporada anterior, lo llamábamos el apocalipsis, y era el cambio climático asociado a la energía nuclear. Los ecologistas dicen que hay cambio climático, si les propones una energía limpia que genera energía, no son los molinillos que generan algo, pero no mucha, se acabó, peor todavía, moriremos antes. Si le propones los filtros, dicen lo mismo, le propones los filtros de captación de CO2 y te dicen también que no. Y le propones reducciones fiscales, deducciones fiscales para nuevas tecnologías que emitan menos CO2 y también te dicen que no. Yo creo que eso lleva a cualquier persona sensata que vea esta reacción a pensar que el problema no es ni el cambio climático ni el que tengamos más masa forestal, sino el problema es que se ha metido mucha gente en el movimiento ecologista, que se le cayó el muro de Berlín encima y que piensan que la única forma de llevar a cabo una serie de medidas que les gustaría llevar de carácter pues, de dirigismo centralista es a través del movimiento ecologista, y por desgracia pues han laminado ese movimiento, ¿no? ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay tan pocos ecologistas entre los ecólogos? O sea, entre los ecólogos de carrera, de profesión, de la universidad. No hay ecologistas, porque bueno, ellos son los que realmente están estudiando día a día, tomando medidas para salvar la limpieza de los ríos, para estudiar la distribución de las poblaciones de animales, para luchar contra la desertificación, y no suele haber militantes de Greenpeace entre los ecólogos. Hombre, yo creo que la gente empieza a darse cuenta que el discurso ecologista radical es muy contrario al progreso en todas las direcciones. En los últimos 50 años hemos tenido dos ejemplos graves. Uno ha sido el combate contra el DDT, que como ustedes recordarán, el uso del DDT estuvo a punto de erradicar la malaria, una enfermedad que mata a millones de personas, como ha dicho antes Gabriel, muchos de ellos niños, y gracias al uso del DDT en Europa nos quitamos de en medio la malaria. Recordemos que Venecia, por ejemplo, es una ciudad que se funda cuando los romanos huyen de la malaria y se buscan ahí una zona lacustre sin mosquitos. O sea, la malaria era una realidad en Europa. Gracias, entre otras cosas, al uso del DDT, la malaria desaparece de Europa. Cuando estaba a punto de desaparecer de África y de Asia, los ecologistas prohíben o presionan para que se prohíba el uso del DDT, y la malaria hoy es una enfermedad con unos picos de actividad mucho más grandes que hace 60, 70 y 80 años. El segundo caso es el de los transgénicos.
los alimentos modificados genéticamente, que llevan consumiéndose en Estados Unidos 50 años, casi sin ningún problema, y no se ha visto que ningún la gente caso. se cree que la lechuga que compran en el supermercado abajo nace así. Pues no, las lechugas son mucho más feas. Cualquier injerto es un transgénico. Los modificados en laboratorio no se conoce ningún estadounidense que tenga orejas de lechuga o que haya tenido una mutación, ni ninguna contaminación por ello, y sin embargo, grandes barcos de maíz transgénico que han intentado aliviar hambrunas en África han sido bloqueados por la acción de los ecologistas. De todas formas, hay una cosa muy típica, es decir, no, yo no como eso, que es química. Pues sí, o que tiene genes, hay una investigación muy curiosa. Como no sea química, tiene genes. Con una zodiaca motor, por cierto. Es como bloquean los barcos que iban con una zodiaca motor. En el fondo yo me pregunto si con el CO2 no pasará lo mismo. A ver si dentro de 50 años vamos a equiparar el CO2 con el DDT y los transgénicos. Es decir, vamos a habernos obsesionado con prohibir un enemigo, un demonio, y al final el efecto secundario va a ser que el progreso pues se va a limitar en los países más volvemos a tapuerca a este paso, desde luego. El ejemplo del DDT también y del ejemplo de los transgénicos han sido criminalizados como algo, primero, que no es natural. Insistimos en que las lechugas que comen ustedes en su casa no eran así originalmente, esas lechugas, para nada. Las uvas tenían pepitas. Por ejemplo, y que, caray, si se puede hacer una producción agrícola que beneficie a más gente, no sé muy bien qué tiene de malo. Pero entonces ahí, ¿cuál es el nudo gordiano? Ahí, ¿qué se pretende conseguir? ¿Qué se oculta? ¿O es simplemente ir contra la corriente del progreso? Sin más. No tenemos datos para saber exactamente qué intereses espurios hay detrás de este tipo de acciones, pero sí que existe una especie de fobia ludita a la tecnología. O sea, los luditas aquellos que iban sin aparatos, porque, bueno, pues eso existe y está intelectualmente muy arraigado en determinadas posturas ecologistas y determinadas posturas de izquierda. Y al final eso se encarna en diferentes actitudes ante la vida, y una de ellas es el ecologismo radical. Y lo malo es que al final los gobiernos nos lo creemos, los países votan, y ahora en Europa hay una moratoria de alimentos modificados genéticamente, no se puede investigar ni se puede implantar la mayoría de los alimentos, mientras en Estados Unidos ya nos llevan una ventaja de 50 años, y cuando esta moratoria se pase, igual que se ha pasado lo del DDT, que ya la OMS ha pedido que por favor se pueda volver a utilizar el DDT para salvar a los niños que se mueren de malaria, pues cuando esta moratoria se pase llevaremos 50 años de retraso. Cuando dentro de 50 años lo del CO2, la histeria del CO2 que dice Bjorn Lomborg, se nos pase, a ver qué le hemos dejado a nuestros nietos por no haberse podido desarrollar como nuestras fábricas y nuestros coches nos piden que nos desarrollemos. Bueno, nosotros a nuestros nietos, no sé, a nuestros amigos que nos ven todas las semanas, les vamos a dejar de momento una recomendación bibliográfica para que vayan abriendo boca. Luego les cuento más cosas. Vamos a verla. En las recomendaciones bibliográficas de esta semana se encuentran los siguientes títulos. De Jorge Alcalde, Las mentiras del cambio climático, editada por Libros Libres. Con la intención de enriquecer el debate sobre el cambio climático dominado por un ecoalarmismo, Alcalde recoge los testimonios de científicos, académicos, economistas y divulgadores que cuestionan tanto la teoría de que la Tierra se esté calentando por la acción del hombre como las medidas que se pretenden aplicar para reducir este fenómeno. Christopher Horner, experto norteamericano sobre legislación y regulación del cambio climático, es el autor de la Guía Políticamente Incorrecta del Calentamiento Global, un texto que está traducido al español por Gabriel Calzada y publicado por Ciudadela. Se trata de un documento repleto de datos e informes que permiten desmontar los ecodogmas ampliamente difundidos, pero que carecen de rigor científico. Horner, por ejemplo, insiste en que no está comprobado que el CO2 sea el gas que esté provocando el supuesto calentamiento y puntualiza que solo un mínimo de los llamados gases invernadero pueden atribuirse al desarrollo humano. En Historia del clima de la Tierra, Antón Uriarte trata de ordenar en una sucesión cronológica los cambios climáticos más significativos que han ocurrido en la Tierra desde sus orígenes hasta la actualidad. Un objetivo bastante ambicioso, pero que Uriarte resuelve con gran acierto y dinamismo. Gracias a estudios como el del climatólogo vasco, se sabe que la Edad Media ha sido el periodo más cálido de los conocidos, con temperaturas muy superiores a las actuales, lo que viene a contradecir la versión oficial del calentamiento global. Bueno, pues ahí tienen 3 libros y alguna cosa más. La sede de los herejes, Libertad Digital Televisión, con el programa Vive la Ciencia,
libertaddigital.com y todos los suplementos y artículos que publicamos, y un blog, el de Antonio Uriarte, que verán ahora la dirección en pantalla, antoniouriarte.blogspot.com. Ahí pueden encontrar cosas también muy útiles para dudar, por lo menos, cuando se les están contando mentiras, o para saber qué hay de mentira y qué de verdad en lo que les cuenta. De momento, a todos ustedes les agradezco mucho su presencia aquí. Creo que han quedado claras muchas cosas. No sé si seguiremos siendo herejes. Hemos podido terminar el programa. Me gustaría poder hacer más. Y además ustedes no cobran lo que cobra el señor Alcor. Muchas gracias de verdad por estar con nosotros, y a ustedes también. Muchas gracias por su atención. A Jorge le hemos sacado de su programa para traerle aquí. Bueno, pues ya iremos nosotros un día de invitados al suyo. A ver, lo que pasa es que no sabemos hablar de demasiadas cosas. Les espero la próxima semana con asuntos tan interesantes como este. Hasta luego.